Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia a cargo de José Miguel Puerta Virche. Su título, ya sabéis que lo hemos cambiado, su título es La representación figurativa en el Islam, el Corán, los hadices y la práctica artística. Para meter un poquito, poner en situación, que no creo que haya nadie en la sala que no conozca a José Miguel, porque es otro impresentable como Jesús. Es licenciado en Historia del Arte y doctor en Filología Árabe, profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Granada. Entre sus múltiples publicaciones, artículos de todo tipo, aquí en todo el mundo, y entre sus libros cabe destacar Historia del pensamiento estético árabe, La aventura del cálamo, y el que nosotros tenemos como referencia, que es leer la Alhambra, que forma parte de nuestro día a día, porque sin él, y aquí le doy las gracias públicamente, su paciencia por contestar a todos los correos que cada X tiempo tengo que mandarle, porque no sabemos árabe y cuando tenemos que restaurar el V palito palito, pues en árabe no es un palito, es una vocal y te puedes cargar un poquito una epigrafía. Así que, bueno, damos las gracias a José Miguel, que yo creo que es de las personas que más relacionado está con la Alhambra, todas las investigaciones que lleva realizadas aquí en el entorno de la Alhambra y conocedor mucho de la cultura, que nos va a situar otro punto también importante para seguir entendiendo y comprendiendo la representación de las pinturas de cuero. Una hora. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ramón, por la presentación. Voy a intentar no pasarle ahora porque, bueno, cualquier tema, y más el que me habéis pedido, ¿no?, amablemente que comente hoy, pues se puede eternizar, ¿no? Bueno, os felicito por esta organización porque, en fin, he seguido un poco vuestro proceso, ¿no?, de trabajo, la pasión con lo que le habéis hecho. Y yo siempre estoy encantado de colaborar con vosotros lo que yo pueda, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la representación figurativa en el Islam es un tema complejo, muy controvertido y, por desgracia, no se puede zanjar con un sí o un no, está prohibido, no está prohibido, de qué forma intervienen muchos factores, algunos de los que voy a comentar posiblemente ustedes los conozcan, otros quizás menos, y lo voy a hacer de una manera con la amplitud que yo más o menos puedo darle en una sesión como esta, teniendo en cuenta que, por desgracia, no voy a poder entrar directamente en el análisis de las pinturas, porque tampoco es lo que se me ha pedido y porque además sé que hay aquí personas mucho más cualificadas que yo, ¿no? Pues la conferencia anterior me hubiera encantado asistir a ella, porque es un tema realmente fascinante. Yo recuerdo siempre, para situar como punto de partida, una visita que hice en el año 95, se celebró aquí donde estamos ahora, lo que se considera la reunión de intelectuales árabes más importantes, actuales vivos, obviamente, algunos ya han fallecido, que se había celebrado fuera del mundo árabe, ¿no?, en el siglo XX. Y recuerdo de hacer una visita con ellos de noche a la Alhambra, e iba acompañado nada más y nada menos que de Adonis. Adonis es uno de los poetas vivos más importantes que hay, tiene ya 92 años, profundísimo conocedor de la cultura árabe, Gamal al-Gaitani, un gran novelista egipcio, y al llegar al patio de los leones se extrañaron, ¿no?, y me dijeron, bueno, ¿cómo hay aquí leones si esto no estaba prohibido en el Islam, ¿no? O sea, ellos mismos, musulmanes, uno suní, especialista egipcio, además gran viajero y estudioso de la propia arquitectura egipcia, y otro un gran poeta de filiación chií, aunque digamos que no es creyente, y que me hicieron esa pregunta, ¿no? Cuando yo creía, digámoslo así, que la tenía resuelta más fácilmente desde el principio, ¿no? De hecho, tuve que traducir una obra de Adonis al español y en uno de los capítulos vuelve a reincidir sobre esa supuesta prohibición de la representación figurativa en el Islam. Con esto quiero decir que a día de hoy el tema es todavía complejo, es controvertido, en los sectores, en diversos sectores de la cultura árabe viva actual,
Tengo amigos también pintores árabes que desde niños le han dicho que lo ven como algo rechazable, un anatema, como algún problema religioso, de manera que vamos a intentar analizar la cuestión a través de la historia, y si tengo tiempo me gustaría hacer unas pequeñas pinceladas también de la actualidad, porque cada vez compruebo más que conocemos mejor el mundo clásico del Islam y de la cultura árabe cuando conocemos también el presente, ¿no? Porque está implicado en él y se crea respecto al pasado. En el Corán se sabe, y en eso coinciden ya desde la época clásica los diferentes teólogos, en que en el Corán no se puede encontrar una prohibición taxativa de la representación figurativa. Eso es así de evidente y no vamos a entrar en esa casuística porque no merece la pena y hay un consenso en esta cuestión. Sí es cierto que en el Corán, como en otros libros sagrados, la Torá, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay una prohibición taxativa y clara y contundente de la idolatría, del uso de las imágenes como ídolos, ¿no? Y para el culto. Pero el tema de la representación figurativa hay que insertarlo también en un tema más amplio. El Corán se presenta y tiene una azora completa muy extensa dedicada a los poetas, condenando la poesía y tildándola de mentira, con la idea de subrayar que el profeta Mahoma, Muhammad, el profeta, no era un poeta. La poesía fue el arte fundamental del pueblo árabe desde la época preislámica, y la llegada de la revelación coránica insiste en el texto sagrado con un capítulo entero dedicado a esta cuestión de que el profeta no era un poeta. También se subraya mucho en el Corán la crítica contra el lujo. Hay también otra azora dedicada al lujo, además una palabra zuhruf que se traduce también como decoración, curiosamente. Y también se critica en algunos pasajes, no muchos, pero en algunos es muy contundente contra la arquitectura, contra la arquitectura monumental y lujosa. De hecho, incluso más que la discusión sobre la representación figurativa, en los textos clásicos, andalusíes y orientales, se discutió bastante en el Islam hasta qué punto se pueden decorar, por ejemplo, los mihrab o las mezquitas. Es decir, que en esta parte censoria, o que se puede utilizar el Corán para rechazar diferentes actividades humanas, no solo estaría la representación figurativa si se considerara como idolatría, sino también la propia música, la cierta arquitectura lujosa y los objetos de lujo en general, ¿no? En el Corán hay, sin embargo, una otra parte que podemos llamarla positiva. Casi siempre estos tipos de textos sagrados pueden utilizarse para una cosa y para la otra. Incluso en el Islam hay una ciencia que es al-nasakh o al-mansukh, que quiere decir el abrogante y el abrogado. Casi para la mayor parte de las cuestiones se pueden encontrar textos que cada uno los puede aplicar e interpretar de una manera u otra, ¿no? Desde el punto de vista positivo y para el arte, en el Islam es evidente la idea de Dios como gran creador, el único dador de formas, de la idea de que ha creado un mundo perfecto, armónico, para que lo disfruten los seres humanos y lo conozcan con su razón. Y aparece una figura muy interesante que está reflejada también en el arte islámico y en la propia Alhambra y hasta en el propio Jardín Feliz, digamos, el Palacio de los Leones, que es la figura de Salomón. Salomón como profeta, como continuador de la línea abrahámica hasta la llegada del profeta Mahoma, y que en el Corán aparece como un gran constructor, el célebre pabellón de cristal que construyó para la reina Bilqis, la reina de Saba, con la idea de sometimiento del pasado matriarcal y preislámico al patriarcado que representa la revelación profética de Muhammad, a lo cual, como he dicho antes, se alude en el Mirador del Indaraja, por ejemplo, o en descripciones de Medina Zahara. Y también a Salomón se le atribuyen una serie de objetos lujosos que muchos exégetas
lo han aprovechado, sobre todo los poderosos, los constructores, como Abderramán III con Medina Zahara, cuando se le criticaba la construcción de esos palacios, o a Muhammad V, lo utilizaban para presentarse a ellos y presentar la arquitectura y presentar sus obras no como objetos de lujo personal, sino como símbolo de triunfo y símbolo en favor del Islam. El primer Estado islámico se creó realmente en el momento de la guerra de iconoclasia de los bizantinos, como es sabido. Pero, curiosamente, entre los califas omeyas solamente Yazid II llegó a promulgar un edicto contra las imágenes en el año 722, pero que fue 2 años después revocado inmediatamente después. Y incluso en diversas mezquitas, las primeras mezquitas que se hicieron, aparte de utilizarse la caligrafía como elemento que se va a utilizar en las monedas y en prácticamente todos los objetos como signo de identidad árabe e islámica, se van a utilizar también otra serie de elementos representativos normalmente de origen sasánida y también de origen bizantino, como jarrones de la fortuna o todas estas maravillosas recreaciones mosaicos que tenemos en la mezquita omeya de Damasco, donde se representan diferentes edificios, ciudades, árboles, con una simbología que los textos un poco posteriores la presentan como recreaciones o evocaciones de las ciudades más importantes del mundo. Sí es cierto, y esto a veces creo yo que lleva a confusión desde el punto de vista de las personas que se han educado en una cultura exclusivamente occidental y que siguen la tradición de la historia del arte que realmente se ha creado principalmente en Europa, la idea de que en el Islam, como pasa en el judaísmo, Dios se considera irrepresentable, con figura corporal, con figura antropomorfia. Ese tema casi ni se discute, ¿no? Es decir, no hay una diatriba y un texto sobre esta cuestión, sino que a Dios se le representa normalmente a través de la palabra, como tenemos pues, la Alhambra está toda llena de la evocación a Dios, ¿no? Y del nombre de Dios, tanto en el lema nazarí como en inscripciones coránicas y de todo tipo, y sobre todo las citas coránicas, y también podemos interpretar como una evocación que se hace en el arte islámico de la imagen irrepresentable de Dios, que podría ser la geometría, pero no cualquier geometría, sino geometrías que en momentos concretos las podemos documentar, como el estudio que hizo el padre Darío Cabanela sobre la cúpula de la cúpula de la armadura del Salón de Comares, donde se representaría el trono divino y la luz divina, pero no la imagen de Dios de una forma corporal. Y bueno, recientemente para una exposición que se va a inaugurar dentro de poco por el legado andalusí sobre el jardín islámico, pues, me entregaron para que la viéramos esta preciosa lámina mogol en la que se representa el paraíso islámico y se representa el trono divino que está siendo elevado por 8 ángeles. En la parte de arriba aparece la palabra Dios, Hua, es como se representa a Dios con la palabra, con algunos de los 99 nombres divinos y con la idea del trono de Dios, pero no como figura personificada. Si vamos bajando en la escala de digámoslo así, de las criaturas, los ángeles, si se representan, hay toda una angelología, sobre todo en el mundo oriental. En el Andaluz no tenemos este tipo de representaciones. Tenemos el problema o la cuestión de la representación del profeta Mahoma. Si bien hemos dicho que a Dios no se le representa con figura humana, al profeta Mahoma sí, aunque no en todos los lugares, no en todas las circunstancias y siempre y en la actualidad de una forma problemática. Bueno, pues tenemos de las imágenes que más aparecen del profeta Muhammad, pues sobre todo la revelación del Corán por parte del ángel Gabriel, que existen muchas miniaturas en diferentes libros. También hay libros enteros dedicados a las vidas, son hagiografías del profeta Mahoma, que muchas tienen representaciones, tienen ilustraciones,
Y de las que más, otro episodio de la vida del profeta Mahoma que más se representa es su ascensión, al Miraj y el viaje de Al-Isra y de Al-Miraj, el viaje nocturno de la Meca a Jerusalén y el viaje de Jerusalén desde la cúpula de la roca hasta el cielo. Y además se le suele representar en un caballo, en una yegua, el caballo Burak. Es curioso también que en algunas representaciones del profeta Mahoma, sea en el caballo Burak, que sea de otra forma, a veces aparece con el rostro blanco, a veces aparece con rostro de dignidad, con su barba y con rasgos, y en otras ocasiones pues fueron, digamos, tendencias, representantes de, digamos, censores de la representación del profeta, pues que se lo tapaban y se lo borraban cuando encontraban algún tipo de representación suya, ¿no?, con su figura. Aquí hay una anécdota trágica que siempre me viene a la memoria, ¿no?, cuando hablo de esta cuestión, y fue el gran director de cine sirio, Mustafa Akkad, que además trabajó mucho tiempo en Hollywood, pues hizo una película de cine, Ar-Risala, se llama en árabe, El mensaje, no sé cómo se difundió en español, que es sobre la vida del profeta Mahoma. Le costó un esfuerzo grandísimo hacerla. Finalmente, el profeta Mahoma aparece solo su voz, no aparece como figura humana, estamos hablando de pleno siglo XX. Y bueno, el protagonista principal es Abu Bakr, que es su primer sucesor, que lo hizo Anthony Quinn, ¿no?, hizo la película, ¿no? De manera que a día de hoy la representación del profeta Mahoma, incluso entre los sectores más abiertos y más liberales, es problemática en el Islam, y depende de en qué país esté, qué sectores haya, porque hay además digamos, una reverberancia, ¿no?, del integrismo, ¿no?, en muchos países que tienen mucha influencia, pues incluso los propios artistas y directores de cine, aunque quieren y lo desean, o lo hacen en secreto o lo hacen también con muchas precauciones, ¿no? En el arte popular, la figura del caballo o de la yegua Burak, que es un caballo alado, como un Pegaso, con rostro casi siempre femenino, ha llegado a convertirse en un cuadro popular que se lo encuentra uno en muchas casas, aparece en muchas películas de cine actual, de manera que existe también esa, podemos llamarlo así, iconografía sagrada, dentro del Islam. Aquí tenemos pues, diferentes libros de diferentes épocas, no me paro a analizar cada uno de ellos, pues bueno, son de arte turco, de arte persa. Aquí tenemos uno muy curioso, muy bonito, ¿no?, de una miniatura del siglo ya XVIII, de una obra de Al-Biruni, en la que se ve Jesucristo con el profeta Mahoma, ¿no?, que va uno en camello y otro en su asno, otros que aparecen con ángeles. Es decir, que existe toda una iconografía en la que aparece la representación del profeta, de sus primeros seguidores, en las batallas de la toma, como aparece también el profeta Mahoma, una de sus actividades que fue la de dirigir ejércitos, todo ello representado iconográficamente, visualmente. Y la figura de Salomón, a la que me refería antes, de la reina Bilquis, pues también hay bastantes miniaturas de diferentes siglos, constituyen también un tema de la pintura y de la figuración árabe. Aquí tenemos a Salomón en su trono, con unas llamas detrás, con un símbolo de luminosidad, la reina Bilquis, que se está levantando la falda, ¿no?, como se alude en el Corán, ante esa parte donde está caminando. Realmente era plateado, pero la plata se ha oxidado para el pabellón de cristal que construyó Salomón para ver las piernas de Bilquis, porque le habían dicho que tenía piernas de asno y por lo tanto escondía, digamos, un alma diabólica, ¿no?, que trató de descubrir Salomón. Y esa imagen pues, se ha repetido mucho, ¿no?, a través de la historia de la pintura y de la representación en el mundo islámico. Luego tenemos los hadices. Si en el Corán no podemos encontrar una prohibición taxativa de la representación figurativa en cuanto tal, sí de la idolatría. Sin embargo, hay muchos hadices, hay como 14 hadices, yo he hecho aquí un resumen en unos cuantos temas, que vienen a presentar al profeta Mahoma siempre en actitudes contrarias a las imágenes, ¿no?
Muchos se atribuyen a Aisha, que fue una de sus mujeres y es una figura venerable, ¿no?, en el Islam porque transmitió muchos dichos y hechos del profeta Mahoma, pues donde, pues, por ejemplo, se dice que a los que hacen imágenes se les pedirá cuando lleguen el día de juicio que les des vida, y como no podrán darle vida, pues eso, pues, serán condenados, etcétera. Pero, ¿qué sucede con los hadices? Con los hadices sucede algo muy curioso, y es que no todos son fiables y no todos los admiten. No ya se trata de una interpretación que se hace sobre el Corán, sino que en el caso de los hadices hay muchos juristas que directamente te dicen son apócrifos, o lo interpretan de otra manera, ¿no? De hecho, hay un hadiz curioso y bastante extendido y representaciones figurativas sobre el mismo en los cuales aparece el profeta Mahoma cuando llegó a la Kaaba, que fue, digamos, una de las misiones y de lo que le dio fuerza y potencia y puede explicar, al menos ideológicamente, lo que es la expansión del Islam, la idea de quitar todos los ídolos que las tribus árabes ponían alrededor de la Kaaba. El Islam significa la unidad de esa tribu y la eliminación de los ídolos en favor de un Dios común y trascendente. Pero cuando el profeta Mahoma ordenó quitar a todos esos ídolos que iban poniendo allí las tribus, que se reunían además para comerciar, recitaban poemas, etc., dio orden el profeta Mahoma de que se conservara la imagen de la Virgen María con el niño Jesús en su regazo, en signo de respeto al cristianismo, ¿no? De manera que en el Sagrado Corán se aprecia perfectamente el respeto que se da a Cristo, a Jesús y a la Virgen María, pero considerándolo que Jesús no es hijo de Dios ni es Dios y la Virgen María no es la madre de Dios, ¿no?, sino un gran profeta, ¿no? De forma que en ese caso tampoco es taxativa la idea de ese rechazo que muchos a través de la historia sí es verdad que han ido utilizando, pues, para de alguna manera oponerse a las imágenes, ¿no?, en el Islam. Hay textos clásicos, por ejemplo, aquí tenemos de Al-Farisi, que fue un gran erudito del siglo X oriental, en los que, después de discutir y de analizar todos los hadices, el Corán, etc., llega a la consideración de que no hay unanimidad sobre todo ello y que castigar a los figuradores se refiere a los que representan a Dios corporalmente. Es decir, que circunscribe, digámoslo así, la prohibición exclusivamente a Dios. Y añade, y las noticias excesivas que aportan algunos sin atenerse a la ciencia no rompen el consenso. Bueno, en el caso de Al-Ándalus, ya Gómez Moreno, Torres Balbás y otros historiadores anteriores pues fueron explicando y buscando en los diferentes textos andalusíes que se podía colegir, ¿no?, de toda esta situación, ¿no? Entonces, lo cierto es que desde el punto de vista de los faquíes digamos que son los juristas, predominó, como todos sabéis, el maliquismo, que el maliquismo es bastante estricto y Malik, en un pasaje, pues viene a censurar los juguetes. Pues, por ejemplo, dice que no se le dé un juguete a una hija suya, pues porque se puede a partir de ahí generar o tomárselo como ídolo ese juguete, ¿no? Aparece en el Islam, obviamente, como en prácticamente todas las culturas, esa, digamos, ese aura que tiene la imagen, ¿no?, de posible realidad o de algo a veces también diabólico, ¿no? Pero en la práctica pues tenemos otros muchos alfaquíes andalusíes como Ibn Hazm de Córdoba. Ibn Hazm de Córdoba no la prohíbe, la representación figurativa, porque el Corán él siempre vuelve a la literalidad del Corán y como el Corán no la prohíbe, pues dice que nadie tiene derecho a lo que no ha dicho Dios, porque ellos parten de la idea de que lo que viene en el Corán es la palabra divina y lo que la palabra divina nos dice de una manera clara y taxativa que hay que prohibir, ningún ser humano tiene derecho a prohibir. Averroes, el abuelo, por ejemplo, Ibn Hazm de Córdoba, el autor del Collar de la Paloma, de la misma manera hay muchos hadices contrarios a la música. Tenemos que recordar que en la actualidad tenemos los talibanes, por ejemplo, y movimientos integristas que prohíben la música así directamente. ¿Quiere decir que no hay música?
el Corán prohíbe o ve mal la poesía, quiere decir que no hay poesía. Perdona. La poesía, desde la época preislámica y durante toda la época clásica, incluso el vino, que hay pasajes coránicos que se pueden considerar más claramente prohibitivos, no dice el vino, dice lo que embriaga, y ha tenido muchos seguidores, y hasta el día de hoy muchas legislaciones que lo prohíben. Sin embargo, se bebe y se fabrica, ¿no? En adelante se fabricó. Es decir, que una cosa son los textos y otra cosa es la realidad, que eso lo hablaré ahora un poquito también, ¿no? La práctica real de las imágenes. Ahora estoy todavía en un contexto más bien textual, ¿no? El abuelo de Averroes era, por ejemplo, también veía mal lo de las figurillas de juguete, ¿no? Que en Al-Ándalus eran una tradición y se encuentran muchas por muchos lugares, ¿no? En las fiestas de primavera de Nauruz, pues ahí se regalaban figurillas de jirafa y juguetes, ¿no? Pero, sin embargo, un alumno suyo, el Qadi Ayyad, que es una eminencia también, pues él, sin embargo, decía que no era para tanto, ¿no? Que eran juguetes, que los niños no los iban a confundir con idolatría, y él sí los permitía y los veía bien. Luego tenemos Ibn al-Munasif, que era también maliquí, era de Valencia, dictó alguna, depende del rigorismo de los alfaquíes, ¿no? O Ibn al-Arabi al-Ma'afiri, que es un autor con más de 100 obras, de una cultura inmensa y uno de los grandes alfaquíes que hubo en Al-Ándalus, pues bueno, aceptó incluso el incienso en las mezquitas, que había alfaquíes que lo veían mal, porque lo veían como algo que distraía de la oración, o la música. Él aceptaba incluso el uso de las esclavas cantoras, y por supuesto aceptaba también las figurillas de juguete. Es decir, que si pudiéramos hablar con los alfaquíes y los reuniéramos aquí, no todos iban a estar de acuerdo en prohibir o no prohibir la figuración. Unos dirían que sí, otros dirían que no, y habría ahí un debate, ¿no? Y la práctica es lo que comentaba antes, figurillas de estas de juguetes, los famosos silbatos que tenéis aquí en el Museo de la Alhambra con figurillas, pues se prohibieran, o unos los vieran mal, rechazables, otros los vieran bien. La realidad es que se hicieron en toda la geografía prácticamente de Al-Ándalus, ¿no? Igual que se consumió el vino, igual que se hicieron representaciones figurativas por todas partes, ¿no? No así de Dios y no así para el culto en las mezquitas, eso sí es verdad que no. Y hay otro aspecto de la cultura árabe, para mí fundamental. Lo que sucede es que casi siempre ha quedado en el terreno de los historiadores de la filosofía, y como existe siempre una separación de disciplinas, por una parte va el arte, por otra va el arabismo, por otra parte va la literatura, por otra va la filosofía, y en estas culturas en realidad todo conforma una unidad muy grande, ¿no? En la cultura árabe tenemos nada más y nada menos que la falsafa. La falsafa es la filosofía árabe de tradición helenística, que arranca ya desde comienzos del Islam, bueno, desde el principio del siglo VIII, y llega, pues prácticamente, podemos poner la gran figura última, sería Averroes, aunque hay otras figuras, ¿no? En Oriente, Ibn al-Muqaffa, al-Kindi, al-Farabi, los hermanos de la pureza, Avicena, Ibn al-Haytham, y hay más, está también, por ejemplo, al-Razi, etc. Y en Al-Ándalus tenemos, entre los falásifos, entre los filósofos, nada menos que Abenpace, Ibn Tufail, que era de Guadix, Abenpace de Zaragoza, Averroes, el gran comentarista de Aristóteles, Hasim al-Kartayani de Cartagena, que en realidad era un crítico y un poeta literario, pero que tenía una formación filosófica y que en todo su tratado de retórica cita y se basa continuamente en al-Farabi y en Avicena. Y luego tenemos el sufismo también, ¿no? El caso de Ibn Arabi, que es muy interesante, que era de Murcia. Ibn Arabi habla incluso y comprende el hecho de que los cristianos utilicen imágenes, porque, según él, los cristianos les ha dado comunicarse con lo espiritual y con la divinidad a través de las imágenes, y a los musulmanes a través de la palabra, pero él lo respeta y no pide que se destruya ni se prohíba ni nada, sino que lo comprende y lo considera como una forma o un motivo de espiritualidad. De manera que la cuestión es compleja, y voy a mencionar algunos pasajes muy importantes y el por qué considero tan importante yo a estos filósofos, los grandes humanistas árabes y del Islam, que además fueron un pilar del Renacimiento en Europa, ¿no?
Aquí tenemos, pues, por ejemplo, uno de los libros de la época ilustrados, las mejores sentencias y los mejores oradores, que están dedicados, ahí se ven, pues bueno, los principales, lo traigo aquí primero como práctica de una representación figurativa y también del enlace y de la conexión directa y anterior a la que se produjo en Occidente con la cultura clásica grecorromana. Ibn al-Muqaffa, nada más y nada menos que es conocido por el autor de Calila y Dimna, pero fue un gran comentarista de Aristóteles, y en la introducción de Ibn al-Muqaffa, que le hace a los cuentos de Calila y Dimna, al final habla sobre la utilidad que tienen las ilustraciones y los relatos y dice lo siguiente: mostrar imágenes de los animales en sus clases de colores y pigmentos para que resulte familiar a los corazones de los reyes y deseen intensamente divertirse con esas imágenes. El pintor y el copista se beneficiarán siempre de ello. En esta tradición, la tradición de la fálsafa, siempre hay un uso del arte y explícitamente de las imágenes en su dimensión pedagógica y lúdica, en las dos. En este caso, siguiendo obviamente las teorías de la mímesis, principalmente de Aristóteles, también algunas ideas de Platón. Tenemos imágenes de Calila y Dimna en manuscritos, pues que se ven aquí estos dos patos, ¿no?, con la tortuga, además llevan el nombre puesto al lado, pato, tortuga, ¿no?, en árabe, de lo que sería la escuela árabe de pintura, porque hay una gran escuela árabe de pintura, y que es de la escuela persa, que es una escuela persa y oriental de pintura refinadísima y de un nivel artístico excepcional, ¿no? Los hermanos de la pureza, neopitagóricos, bueno, son 4 volúmenes de su gran enciclopedia que está dirigida a los artesanos. Esta es la enciclopedia más sistemática que existe sobre el arte en el Islam. Y todas las artes, todas las ven bien. El joyero, pues porque es para ponerse la joya y disfrutarla. El perfumista también. Todas las artes las ven en sentido positivo y aquí no hay nunca ninguna recuperación de nada negativo por parte del Corán y religiosa, ¿no? Sobre los pintores he sacado una frase solamente. Dice: en cuanto al arte de los pintores, no consiste más que en las imitaciones, la idea de mímesis, mohakat en árabe, que realizan en sus obras de las formas de los seres naturales, humanos o espirituales, desplegando tal destreza en ello que consiguen apartar la mirada de los espectadores de los seres verdaderos, desviándola hacia sus obras gracias a la admiración que provoca su belleza y hermosura. Es decir, la idea de la mímesis como superación estética y bella de la realidad. Eso está en todo el pensamiento humanista árabe, escrito en árabe, en lengua árabe, también en versiones que se hicieron en persa, de manera que eso es un elemento importante de la cultura árabe. Aquí, en esta imagen, se ve una edición del siglo XIII de la escuela árabe de esa enciclopedia con una ilustración de estos hermanos de la pureza que probablemente eran personas de algún gremio artesanal y además con una gran formación filosófica. En diferentes, incluso en la cultura árabe clásica, tenemos un capítulo que por desgracia se perdió sobre los pintores en uno de los grandes índices culturales árabes de Irak del siglo X, y también lo que sería un Vasari, avant la lettre, ¿no?, que es una obra anónima que se titula Luz de lámpara e intimidad de buena compañía sobre las historias de los pintores. La lástima es que se perdió ese libro, pero aparecen citas de él en diferentes fuentes, ¿no? Es decir, que hubo una monografía sobre la vida y obra de los pintores. En Bagdad estaba la calle del pintor, en Alepo había un zoco de los pintores. Al-Farabi, el gran filósofo, pues desarrolló sobre todo la teoría de la mímesis y más que los clásicos griegos, la idea de la fantasía, de la imaginación, en árabe tajil. Y es muy curioso, habla de todas las artes imitativas y cuando habla de ellas, obviamente habla de la pintura, de la escultura,
y nunca en sentido crítico, ¿no? Sino en sentido positivo como uno de los instrumentos de diversión, lúdicos, desarrolla el concepto de lúdico, y en su gran tratado de música, que es una obra de más de 1000 páginas, el mayor tratado musical medieval, pues no solamente desarrolla toda una teoría musical impresionante, cosa que ya habían hecho Alquinde y otros falásifos anteriores, sino que nunca jamás se le ocurre acudir a esos hadices que por ahí espigan algunos, pues, para intentar, como hacen ahora todavía ciertas tendencias rigoristas, para intentar prohibir la música, ¿no? Sino que al contrario, ¿no? Presenta la música como el médico también oriental, Ar-Razi, que la pintura, la música, el arte los veía como, o Averroes, los veía como un asueto necesario, aparte de comunicar y hacer más atractivos los textos, ¿no? Es muy importante también para mí una figura fundamental que estoy seguro que algunos de vosotros conoceréis, que es Alhacén, Alhacén de Basora. Es el famoso autor del libro de Óptica, un tratado también se puede traducir como de perspectiva, una obra voluminosa, fue un gran matemático, pero fue también un gran humanista, tiene también textos de ética y un gran filósofo aristotélico, pero experimentador. Él, en todo su despliegue, en toda su obra, se pregunta qué es lo que nos provoca a los seres humanos percibir la belleza desde un punto de vista sensorial. Establece 22 conceptos visuales, bastantes más que los que habían establecido los griegos. Conceptos se refiere, por ejemplo, a la luz. Cuando la luz es muy intensa, se necesita luz para percibir. Si la luz es escasa, pues ya no percibimos bien. Si la luz es demasiado fuerte, tampoco percibimos bien. Lo mismo pasa con la distancia, en fin. Establece 22 conceptos y luego la interrelación entre ellos lo que hacen que, aunque la percepción humana sea universal, en la práctica está sometida a muchos cambios, digamos, coyunturales, y nos hacen percibir las cosas casi como de una forma subjetiva, ¿no? Aunque todos partimos, digamos, de una estructura psicológica similar, ¿no? Bueno, en toda su obra está llena de ejemplos artísticos, ¿no? La figura humana, la figura animal, las plantas, la caligrafía, y habla continuamente también de la pintura, de las imágenes, incluso hasta de la pintura tridimensional. Eso hay bastantes textos árabes en los que nos hablan de obras, de cuadros. Ibn Arabi lo hace, Jalal ad-Din ar-Rumi también, que ya estaba en la época griega también, de ver una pintura tan realista, tan hiperrealista, que a lo mejor un pájaro se confundía, iba a picar las uvas de ese pájaro, ¿no? Es decir, en la cultura árabe se ve también, aunque ellos no lo desarrollaron, y yo creo que esto es otro elemento que nos hace a veces no entender bien este tema respecto al mundo islámico, es que nosotros partimos de una preconcepción de lo que debe de ser el arte, que sería de tradición griega, renacentista, figuratismo, etc. Ellos no han desarrollado de la misma manera históricamente esa idea del arte, han desarrollado otras artes, han desarrollado una riquísima figuración, pero diferente a la figuración, digamos, de la tradición europea y occidental, ¿no? Bueno, Alhacén, aparte de describir el ojo, eso lo hizo Averroes, lo hicieron muchos científicos y muchos médicos con una gran minuciosidad. Además, fue la primera vez que está documentado la creación de lo que es la cámara oscura, ¿no? Y en esos análisis que él hace, pues insiste de una manera siempre admirada y positiva del hecho de crear una imagen que dé la sensación de la tridimensionalidad, ¿no? Y el caso también para mí paradigmático y llamativo es el de Averroes, el gran filósofo cordobés, porque él fue quizá el mayor filósofo de tradición aristotélica, el mayor aristotélico que hubo, pero al mismo tiempo era alfaquí y era cadí. Es decir, es un caso único de un alfaquí maliquí, que además su abuelo era muy contrario a los juguetes para los niños, y al mismo tiempo filósofo. Y él también, sobre todo en su comentario a la poética, también el comentario a la retórica, habla perfectamente de las artes miméticas y del uso y la necesidad y de las posibilidades que tiene la representación figurativa, pues para la ciencia, para la educación de los jóvenes y en un sentido positivo, y nunca jamás hace ninguna alusión a
algo negativo, sino al contrario, siempre positivo a la representación de las imágenes. Bueno, voy a hacer un recorrido rapidillo. Esto siempre le digo a los alumnos, ¿no? Digo, cuidadín, como algunos pongan en el examen que la representación figurativa está prohibida en el Islam, o que no hay, algunos dicen que no hay representación figurativa en el Islam, digo, entonces que lo queréis quitar para no estudiarlo, ¿no? Entonces voy a hacer un repasillo, ya que hemos visto algo o no hemos visto nada sobre Dios, ¿no? Del profeta sí hemos visto algo problemático, ¿no? Hemos visto también de filósofos y tal, los reyes, ¿no? Pues tenemos representación figurativa, ese reto siempre lo digo, no se puede encontrar ninguna geografía ni ninguna época del Islam que no haya representación figurativa. Es imposible, por más que se busque. No será como fue en Europa, no será a lo mejor el uso de las imágenes, que eso nos confunde mucho visto desde Europa, ¿no? O desde Occidente, o cierto Occidente, no todo el Occidente. Los protestantes, por ejemplo, no usan las imágenes, ¿no? En las mezquitas, para el culto, pero fuera de eso, por supuesto, los reyes. Aquí tenemos, bueno, las famosas pinturas de Qusair Ambra con la representación del mural de los 7 reyes, una escuela de pintores que tenían riquísimas, en principio, en todo lo que son los palacios omeyas, además toda la estatuaria, que aquí hay unas pequeñísimas pinceladas heredadas sobre todo de la época de Palmira, también de influencias de Persia. Las pinturas estas, además, cuando aparecen bocetos en la Alhambra, siempre me acuerdo de este tipo de trazos, ¿no? Así que había una tradición ahí muy interesante. Además tenemos nombres de bastantes de estos artistas, ahora aparecerán algunas firmas de ellos, también de animales como el caso de Pegaso, ¿no? Incluso en Zaragoza, ¿no? Un poquito tosco pero las representaciones pues, que venían de la antigüedad clásica y otras que se iban añadiendo. La figura de los figuras también a veces un poco enigmáticas, ¿no? Que tienen que ver con simbología de la fertilidad, de las diosas madres, etcétera. Toda esa estatuaria o estos magníficos mosaicos que tenemos de Hirbat al-Mafjar, que aparecen ya, van a aparecer incluso durante la buena parte de Al-Ándalus. Los abasíes también, todas las representaciones, algunas que se han conservado de Samarra. Los fatimíes tienen una gran decoración, sobre todo las que encontramos mucho con este tipo de representaciones, casi siempre vienen de entornos áulicos. Pues tenemos representaciones de soberanos, de personajes importantes con sus atuendos especiales y luego pues muchas, como pasa aquí en Leones también, pues representaciones musicales, representaciones de caza, es decir, todo lo que es la iconografía de tipo cortesano, ¿no? Aquí tenéis, pues, por ejemplo, representaciones de las mujeres, ¿no? Las mujeres aparecen de muchas formas, ¿no? Pero muchas veces aparecen lo que son las yawari y las qiyan, las esclavas cantoras, ¿no? Aquí, bueno, de la cerámica dorada fatimí, en los que han aparecido en Cieza, pequeñas cerámicas que llevan además normalmente el pelo descubierto, están con copas de vino. Son coperas, también están tocando el laúd, es decir, en escenas siempre festivas, esta preciosa tocadora del mismar, de la Dara al-Sugra, la detalle de la almohada de Doña Berenguela, de la que tenemos en el Partal, también aparecen ahí figuras de carácter profano. De carácter profano tenemos de Al-Ándalus, con casi toda seguridad, este manuscrito de la Biblioteca Vaticana, que seguro que casi todos lo conocéis, que es una obra realmente preciosa, la que se ve aquí una señora con su corona, según alcahueta, una vieja, que se llama Al-Ayus, la vieja, y todas las sirvientas con sus copas que no son de zumo de naranja, ¿no? De hecho, el nombre de ella, pues Shamul, el nombre alude a la embriaguez del amor, ¿no? Y la música, ¿no? Es decir, esta escena ahora llegaría un talibán y la prohibiría totalmente. O sea, por eso no podemos mezclar
y confundir. Pero este manuscrito, y estos son muy interesantes porque llevan la explicación. Hay veces también que he escuchado decir, es que la caligrafía se utiliza tanto pues porque no se utiliza la representación o algo así. No, la caligrafía y la representación están en matrimonio feliz, ¿eh? Aquí tenemos estas imágenes que se conservan 14, Sura, aquí pone la explicación de la imagen. Imagen de Bayat, la protagonista, que está con las mujeres y tal, y te explica con letras resaltadas lo que se ve en la imagen. Es como el pie de foto, pero además grande. Y con bastante probabilidad lo hizo la misma persona, como ahora veremos en otro manuscrito que sabemos que era al mismo tiempo el calígrafo y el dibujante. Y de la misma manera que tenemos muchas piezas tridimensionales, esculturas, pequeñas esculturas que llevan su caligrafía inserta en el cuerpo. Este manuscrito, siempre que seguro que lo conocéis porque se publica en diferentes libros, etcétera, catálogos de la biblioteca del Escorial, sigue el mismo sistema que este otro de Bayat y de Riad, Almohade, pero en vez de hacer un dibujo, el estilo de lo que sería la escuela árabe, bidimensional, muy refinado, muy interesante, en ese concepto de la estética, aquí se ve ya que el artista, los que lo hicieron, o el que lo hizo, o la que lo hizo, pues se han imbuido ya de lo que es el Renacimiento y el dibujo con forma, es decir, la perspectiva caballeresca y la perspectiva de ver el mundo a través de una ventana, ¿no? Como lo ve el ser humano y no como lo vería Dios, ¿no? Como suele decirse respecto al arte oriental. Es un manuscrito muy interesante, fijaros la diferencia que hay entre una noria y otra, como aquí se representa ya algo que nos resulta más familiar, digamos, a los que tenemos la visión acostumbrada de Occidente, con las sombras, la perspectiva en los suelos, etcétera, pero sigue, sin embargo, la misma estructura, letra andalusí, con la misma explicación, exactamente igual que la anterior. El problema es que este manuscrito no se sabe bien cuándo se hizo ni por quién. Probablemente fue algún morisco ya de principios del siglo, finales del siglo XVI o mediados del siglo XVI, que se fue probablemente a alguna de las costas del norte de África, ¿no? Luego tenemos en la cultura árabe una inmensidad de manuscritos científicos. Aquí tenéis esta obra del libro de la Tríaca con unas caligrafías espectaculares, pero al mismo tiempo con unas ilustraciones pues de todo tipo, ¿no? Voy a pasarlo rápido. Aquí tenemos también pues el libro de los ingenios, ¿no? De Al-Yazari, con representaciones de artilugios que se movían y tal, o de científicos, libros de los animales. Este precioso manuscrito que se conserva también en la biblioteca del Escorial, las utilidades de los animales. Y el más famoso pintor de la escuela árabe, que fue Al-Wasiti, de una ciudad de Irak, cuyo manuscrito tiene 99 ilustraciones, se conserva en la Biblioteca Nacional, es realmente una obra portentosa y es muy interesante el colofón, que pocas veces se cita, porque el colofón dice lo siguiente, ¿no? Aquí está el colofón y aquí lo vamos a traducir rápidamente. Dice: concluyó la copia y la pintura el necesitado de la misericordia, el perdón y el favor de su Señor, Al-Wasiti, con su caligrafía e imágenes, el sábado 6 de Ramadán de 634, ¿no? 1237. De esas macamat, las macamat es un libro de picaresca, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, un ambientecillo de juerga, ¿no? En una taberna, ¿eh? Está aquí una muchacha tocando el laúd, ¿eh? Así unas figuras como las de Botero, que son preciosas, ¿no? Y sin embargo aquí tenemos en una mezquita, ¿no? Está al lado, ¿no? Porque son culturas como la nuestra, ¿no? Es decir, complejas, ¿no? Y de las macamat de Algeria hay pues muchas ilustraciones, libros de estos que vemos aquí, pues de caballos, caballos de gran arte, pues hay libros con muchas ilustraciones. Tenemos los marfiles cordobeses con una iconografía realmente exquisita y elaborada, siempre en combinación también con la caligrafía. La Arqueta de Leire es preciosa, pues tiene una caligrafía acústica de las más elaboradas de los marfiles, una imaginería muy compleja, y las firmas de
los artistas, ¿no? Representaciones áulicas, pues tenemos muchas, ¿no? Bueno, tenemos fuentes, aquí tenemos, fijaros, la misma situación de los patos con la tortuga, ¿no? Que hemos visto en el manuscrito. Y no sé esto si lo conocen o no, poca gente lo conoce, se descubrió en 2004 nada menos que en la alquibla de la mezquita de Córdoba, en la capilla de San Bartolomé, en esta columna, pues unas representaciones que Nieto Cumplido, que las estudió, pues son de época califal. Se ven lo que se ha conservado, una especie de gacela o de ciervo y un pájaro. Son animales positivos, pero no tuvieron inconveniente en ponerlo ahí en la propio muro de la alquibla, y seguramente hubo más decoraciones, además de geométricas y vegetales, ¿no? Y cuando subimos con Ramón Rubio y yo, subimos ¿te acuerdas?, a la limpieza que se estaban haciendo de uno de los laterales de la Giralda de Sevilla, nos llamaron allí para ver una inscripción. Aquí tenéis la básmala, aquí tenéis también decoración geométrica, decoración vegetal, eran como grafitis, como los que encontréis en la Alhambra. Y me acuerdo que nos dijeron, sí, hemos encontrado también geométrico y vegetal. Digo, si tenemos caligrafía, tenemos geométrico, tenemos vegetal, tenemos que tener figurativo. Dice, sí, pues efectivamente había un caballito ahí con un guerrero, que está como a 30 metros de alto y que no se podía ver, ¿no? Se ve que son juegos que hacían o ensayos como los que tenéis aquí de la Alhambra, ¿no? Bueno, me salto y me voy al final para ya concluir y no pasar del tiempo. La época nazarí, voy a decir dos o tres cuestiones de la época nazarí, aparte de que tenemos en la Alhambra, la pintura del Partal, tenemos la célebre frase de Ibn Khaldún, que estuvo en la Alhambra, pudo ver perfectamente estas pinturas como otras que hubo, y Ibn Khaldún sí fue un personaje que trató de recuperar una especie de rigorismo. Él consideró, primero, que la representación figurativa sí estaba prohibida y la rechazaba el Islam, lo dice así de claro, y es de los pocos autores clásicos que he encontrado que lo digan así de claro, aparte de algunos alfaquíes. Pero además dijo que el hecho de que los musulmanes andalusíes utilizasen mucho las representaciones figurativas, los cuadros, etcétera, como hacían los cristianos, era un signo de decadencia y de sometimiento y de aculturación, podríamos decir, por parte de los andalusíes. También al-Hajjari, los moriscos, entre los moriscos se atribuye más bien su aniconismo a la idea de diferenciarse de los cristianos, ¿no? Pero bueno, aquí entraríamos en una cuestión más compleja de ese tema, ¿no? Sin embargo, la realidad, tenemos a Ibn al-Khatib. Ibn al-Khatib habla, por ejemplo, de las estatuas de las cámaras privadas y de los vestíbulos con pechos rellenos y mejillas acicaladas, que invitaban al coito, ¿no? En un tratado de medicina que tiene, habla en un capítulo sobre lo que favorece el hacer el coito, ¿no? Entonces, habla de esas estatuas. Y tenemos muchos textos, incluso poemas, del uso de estatuas en los baños de Andalucía. Era, por lo visto, de los sitios donde los andalusíes podían ver más las estatuas. Y, obviamente, en el Jardín Feliz, aquí tenemos el eje, podemos considerar, igual que tenemos el eje poético, este sería el eje figurativo, ¿no? Pues esa representación, pues bueno, de Muhammad V, probablemente, ¿no? Con una serie de personajes que ya en esta día debatiréis las diferentes teorías que hay. Cuando se habla de la idea que es una probable representación dinástica, es muy plausible, y yo ahí añadiría un detalle, y es que probablemente en este tipo de representaciones, como además se alude también en el poema de la Sala de dos Hermanas, habría que incluir los hijos o algunos de los hijos del sultán. La idea de la pervivencia de la dinastía, ¿no? El uso de la mano de la fortuna, que aquí se utiliza también en diferentes lugares, las personificaciones que se dan en todo este eje poético, donde se habla en la Fuente de los Leones, que la Fuente de los Leones es realmente como la imagen central del propio soberano, ¿no? Donde dice que da la mano califal, da el agua a los leones de la guerra. Sí es verdad que en el Palacio de Carlos V, por algo que
lo trataréis aquí más, pues hubo una relación especial con la corte cristiana y que Muhammad V obviamente pues quiso presentarse e incorporar a una escala distinta, con unos métodos de dibujo distintos a los que se habían hecho, por ejemplo, en el Partal. Quiso representarte como gran sultán y gran soberano, incluso como califa, que se hace llamar en varias veces, ¿no?, en ese eje poético. Quiso presentarse así ante su pueblo y ante los demás, ¿no? Bueno, lo dejo aquí. Iba a hablar algo de la época contemporánea, pero simplemente a la contemporánea sí os diré que en la intelectualidad árabe actual, los profesores, investigadores se ocupan mucho de la representación figurativa. Hay en árabe enciclopedias completas de la representación figurativa, se hacen exposiciones y ellos, en general, a diferencia de esas tendencias rigoristas que prohíben la música, que prohíben, ya sabéis, el trato que se le da a las mujeres, etcétera, sin embargo, son minorías que en algunas veces llegan mucho a los medios de comunicación, tienen fuerza en algunos lugares concretos, pero que, sin embargo, en el mundo cultural, universitario, de galerías, de exposiciones, etcétera, sea en los Emiratos, sea en cualquier otro país, digamos, la representación figurativa y los artistas actuales pues están, digámoslo así, hacen estatuas, representaciones figurativas siguiendo diferentes estilos. Esta pintora Ingi Aflatun, que es egipcia, que estuvo en la cárcel, pintó las cárceles de mujeres desde dentro de la cárcel. Y termino con esta imagen pues, de dos personas. Una pintora palestina, Leila Shawat, todavía viva, activa, crítica, que usa la representación figurativa, y Munir al-Shahrani, que se declara marxista, se declara no creyente, y que, sin embargo, pues, hace unas caligrafías preciosas, en este caso del Corán, con esta frase, que viene muy bien para lo que estamos hablando, ¿no? Dice, la ikrah fi din, eso viene dentro del Corán. En la religión no cabe coacción. Y nada más. Pues, José Miguel, como siempre, un gran placer tenerte aquí y seguiríamos escuchándote toda la tarde, seguro, todos. Bueno, pues nada, ya habéis escuchado al personaje, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, pues una ocasión privilegiada el tenerlo aquí con nosotros, una vez más. Si tenéis alguna pregunta, yo quizás me quedo con tu frase, no hay época cultural musulmana en la que no haya representación figurativa. Ahí se queda todo el entorno de pintura de cuero cristiana, musulmana. Ahí está. Y además el hecho de que ya desde Ibn al-Muqaffa, en toda la historia, siempre la cultura árabe ha sido un gran crisol. O sea, tampoco nos podemos extrañar de que haya presencia de artistas. Ibn al-Khatib habla de que hubo artesanos trabajando cristianos en la Alhambra, ¿no? Eso para ellos es algo natural y lo buscan, es positivo, ¿no? Si analizáramos la obra de diferentes épocas, siempre vamos a ver una presencia, digamos, más intercultural, no tan cerrada como podemos pensar a primera vista, ¿no? Tengo un montón de imágenes, pero hay, por ejemplo, cuencos preciosos con las letras que se transforman, las propias letras, en personas caligráficas y están escritas, por ejemplo, en persa y en árabe. Hay muchos de los artistas, hay, por ejemplo, unos aguamaniles que está firmado por un cristiano y está hecho, por ejemplo, marfiles cordobeses que se hicieron para una iglesia cristiana y se entregaron en Braga. Y el hecho de incorporar, también tenía aquí, me vaya a perdonar, una imagen nada más, porque esto tampoco suele hacer, se suele poner mucho de relieve, y es que, por ejemplo, en la corte otomana, Gentile Belline lo invitó el sultán y le hizo su retrato. Y aquí se inicia toda una retratística de los reyes, que además os recomiendo a los que no hayáis leído esta novela, que es preciosa, de Orhan Pamuk, el único premio Nobel de literatura turco que hay, en que habla de la tensión que había entre la escuela de pintura veneciana renacentista cuando llegan a la corte otomana y cómo es recibido eso por los artesanos que allí hacen copias de libros, ¿no? Entonces, esta tradición de representar a los reyes ya como retrato
pues llega el día de hoy, ¿no? Hoy uno va a un país árabe, aparte de la televisión, pues tú te vas a encontrar en Marruecos la figura de Mohamed VI por todos sitios, antes el Gaddafi, el Saddam Hussein, es decir, que la representación figura, está el cine, la fotografía. Al principio empezaron algunos alfaquíes, pero ya los primeros los ulemas, ¿no?, de Al-Azhar, que es la universidad teológica más importante, rápidamente, cuando apareció la fotografía y el tío todo, rápidamente dijeron que eso era todo lícito, y a día de hoy, excepto esas tendencias tan radicales, que las hay también, nadie se cuestiona la idea de hacer cine o de hacer fotografía o de hacer una estatua a un personaje y a un dictador incluso, ¿no? Ah, sí. Bueno, continuamos con el turno de preguntas. ¿Por allí hay alguien al final? No. Yo. ¿Hola? No. Sí, te escuchamos. ¿Ahora? Pero se te oye. Hola. Has dicho que la pintura es una representación de la dinastía, incluso de los sultanes, ¿no? Bueno, una interpretación que hay, yo es que no, por cierto, no sé, aprovecho, perdón un segundillo, se iban a hacer unas publicaciones, ¿no?, en la revista Cuadernos de la Alhambra. Hay previstas, sí, la publicación de Cuadernos de la sí. Alhambra, lo que no sabemos es la fecha. La fecha, sí, por eso va a salir un número específico, ¿no? Y ahí, pues, yo creo que hay personas... Entonces, yo aquí no he entrado mucho en eso, pero vamos, que hay una de las interpretaciones que se da, que es bastante plausible, es de que sea una representación dinástica. Entonces, claro, aquí viene la cuestión, ¿quiénes son esos 10 personajes?, ¿no? Entonces, tradicionalmente, algunos, bueno, se ha discutido que no podían ser los 10, digamos, sultanes hasta Muhammad V, pues puesto que varios de ellos, al menos 2, fueron a matarlo a él, ¿no? Pero lo que yo, otra cosa que he sugerido, pero no tengo tampoco forma de demostrarlo ni certeza, y puede que esté equivocado yo, ¿no?, es que igual que hay otras representaciones que lo podemos ver en marfiles cordobeses y en otras iconografías, ¿no?, el hecho de que, partiendo de la idea que en eso hay un poquito más consenso entre los historiadores, pero siempre sin una documentación directa, ¿no?, de que una de las figuras centrales, ¿no?, sea Mohamed V, por el contexto en el que está, que las demás pudieran ser, hay quien piensa que son consejeros, que son sabios, que se han reunido con él, o consejeros, pero en el caso de que fuesen reyes, yo pienso que podría haber alguno de sus hijos, para expresar la idea de la continuidad. Eso lo hacían los omeyas en Córdoba y en otras circunstancias, ¿no? Aparte de que en el poema de la Sala de Dos Hermanas se alude a los 5 hijos, se dicen las 5 Pléyades. Las Pléyades no son 5, son 7, pero si uno lee el poema completo al que pertenecen esos versos, ve uno que ahí se está hablando de los 5 hijos que en ese momento tenía Muhammad V, ¿no? Entonces yo, para los que analizan la iconografía, y a lo mejor llegan alguna vez, que yo que sepa hasta ahora no hemos llegado a una conclusión exacta de qué pueden ser, yo creo que esa idea se podría explorar, ¿no? A ver, de esos 10 reyes, si alguno, no sé si los 5 hijos, pero al menos el primogénito o alguno tal, porque eso entra, digamos, en la lógica de la dinastía, ¿no? No solo mirar hacia atrás, hay que mirar, en la dinastía tienen que mirar hacia adelante, ¿no? Perdón, era también una segunda pregunta que tenía. Ha hablado del eje y lo ha relacionado con la fuente. ¿La exploración de la fuente con los leones tiene alguna relación con la pintura? Yo creo que sí, hay personas que van a participar, no sé si han participado, se ha dicho ya esta tarde, que lo relaciona, es muy probable, puesto que, bueno, yo he hablado, el eje poético está claro, dónde están los poemas, y luego, claro, nos falta la parte de los mocárabes, ¿no? Pero, bueno, la fuente está en los 2 ejes, ¿no? Que además es el sitio principal, ¿no? Entonces, si leemos bien todos los poemas, incluso de la Sala de Bencerrajes, donde se presenta a Muhammad V como rey entre reyes, ¿no?, pero en otro sitio, y las pinturas, como están situadas, pues forman como un eje que podemos considerar figurativo, ¿no? También apareció la tabla de Siena, ¿no?, en la que se ve encargada en Italia, ¿no?, que la utilizó Muhammad V.
tenemos, es decir, que Muhammad V de una manera se ve que deliberada y por interés cultural y político, ideológico, hizo integró modas y formas de trabajo que no eran andalusíes, ¿no? En el Partal sí, la escala, la forma y todo, sí podemos considerarlo pintura, vamos a llamarlo andalusí o árabe, de la escuela árabe. Mientras que las otras, la escala que tienen, los temas que antes que he llegado tarde, ¿no? que ha analizado Cynthia Robinson y otras personas, y hay teorías y tal muy interesantes, ahí también se representan fuentes, está pues la fuente de la juventud, etcétera, ¿no? Que probablemente él amplió a un contexto ya más en el que integraba la literatura que venía de, a lo mejor de Provenza o de la tradición de Tristán y Isolda, etcétera, cosa que no es rara para los musulmanes. Es decir, los musulmanes no repelen otras culturas, al contrario, son unos grandes, como hemos empezado hablando con Ibn al-Muqaffa, que lo que hace es que coge cuentos de la tradición india, los traduce al árabe y le hace una introducción. Entonces la cultura árabe siempre está creando ella, pero está integrando siempre otras tradiciones. Entonces, en el caso de Muhammad V yo lo veo lógico, vamos. Buenos días. En primer lugar, agradecerle la oportunidad que nos ha brindado y por esta fuente de conocimiento. Quería preguntarle por dos cuestiones entrelazadas en relación con la técnica. Primero, si usted conoce algún paralelo de pintura sobre piel en el mundo islámico, sea figurativa o no. Perdona, ¿de pintura cómo? Sobre piel. ¿Qué? Pintura sobre piel. Ah, sobre piel. Ya. Otro ejemplo. Le pregunto si conoce paralelos de pintura sobre soporte de piel en el mundo islámico, sea figurativa o no figurativa. Y segundo, relacionado con esto, si hay fuentes escritas, sean fatuas o sean tradiciones de otro tipo, jurídicas o de manuales de conocimiento, sobre la técnica de pintura sobre piel. No conozco, pero bueno, no lo conozco todo. Obviamente el mundo islámico es inmenso, pero sí hay algo que a lo mejor puede tener que ver, que son las encuadernaciones de los libros. Sí tenemos un tratado escrito por un andalusí de Estepona, estamos en la época almohade, en el que habla, es un tratado sobre encuadernación. Entonces dedica bastantes páginas a hablar de la técnica del cuero, de la fabricación del cuero, de repujarlo, de cómo hacer y se conservan. Eso es lo que yo conozco. Ya pinturas como esta de piel, con ese tamaño en paredes, yo no conozco, ¿no? No puedo decir que no existan, pero yo no las conozco. Ahora, en tratados sí existe este tratado que en alguna ocasión le puedo dar los datos. Al español creo que no está traducido. Y hay otro tratado que se llama de fabricación de tintes, tintas y tinturas, pero el otro, el de fabricación y encuadernación de libros, es muy interesante porque explica incluso cómo crear los cuadernillos, cómo hacer el cuero de las cubiertas, y se conservan bastante. Ahí casi siempre la decoración es vegetal y es geométrica. Y en las portadas de libros orientales he puesto aquí algunas, pero no son sobre cuero, sino que había como una cubierta de cuero, pero luego al abrirlo es donde venía ya la portada con la ilustración, ¿no? Una ilustración muchas veces dedicada a los reyes, ¿no? Y el Cordobán, que es famoso por el trabajo del cuero en Córdoba, era muy... Ahora ya la aplicación aquí a este sistema yo lo veo también muy novedoso, ¿no? Y muy interesante por lo diferente, la dimensión que tiene y también la escala de las figuras, ¿no? El miércoles hablaremos sobre la técnica exclusivamente y podremos ver lo que diferencia la técnica de Guadalmecía y Córdobanes con lo que tenemos aquí. Veremos en qué está la peculiaridad de estas bóvedas. El miércoles todo eso se va a tratar con profundidad. Sí, yo quería... ¿Se oye? Sí. Quería preguntar si han aparecido caricaturas medievales que se consideren burlescas. Sí, esa pregunta es muy buena y sí la hay. Sí la hay. Ahí hemos visto un poco ahí en esas macamat. Hay una cosa que además, ahora que se ha proyectado la película de los constructores de la Alhambra, ¿no?
me acuerdo que le dije yo a la directora, digo, poned por favor por lo menos una escena de humor, ¿no? Porque siempre que entramos, ¿no?, en este mundo áulico parece que desaparece el humor, ¿no? Entonces tenemos en la misma Granada tenemos unos libros de chascarrillos, algunos picantes, tenemos una historia, y en el tema de los dibujos, sobre todo en las macamás, toda esa picaresca, ahí sí hay dibujos que podemos considerar así, ¿no? Otra cosa ya hay que esperar a la contemporaneidad, ¿no?, que es otra cosa que normalmente cuando nos acercamos, yo por eso vuelvo mucho siempre al presente, cualquier periódico árabe que abra pues viene lleno de chistes, ¿no? Hay además mujeres humoristas muy fuertes que entrevistan en las televisiones árabes, publican, algunas pues claro crean problemas, ¿no?, como aquí también crean problemas los que cantan o hacen caricaturas, pero que el tema de la caricatura en el mundo contemporáneo árabe es inmenso, yo creo que hasta más fuerte que nosotros, y en la época clásica pues ya es más difícil de encontrarlo, pero sí lo hay, ¿no?, en este tipo de representaciones, en las macamás, que hay muchas versiones, y hay escenas más que podemos considerar humorísticas, ¿no? Y tratados en lo que se recogen chistes y eso, hay tratados completos. En Granada tenemos, por ejemplo, de Ibn Asim al-Garnati, Az-Zahir al-Bustan, las flores del jardín, que es todo chistes y anécdotas, ¿no? Y algunos bastante picantes. Gracias. Buenos días. Sí, buenos días. No, es que hay que aprovechar tu erudición, porque es que yo, por ejemplo, muchas de las cosas, bueno, me sonaban, sabía, pero hay una cosa que me ha dejado anonadada porque no tenía ni idea, y me gustaría que aclararas sobre esa tabla de Siena, que es que no había oído hablar nada de ella, y entonces me quedaba así un poco... Bueno, la tabla de Siena... Sí, bueno, Fernández Puerta, que en paz descanse, pues él hizo ya un trabajo sobre ello, ¿no? Yo creo que Purificación también, Marineto, en un artículo muy genérico, además que está en internet, ¿no?, sobre la representación figurativa, ahí vuelve también sobre ello. Y lo que yo recuerdo ahora, pero vamos, eso no lo he descubierto ni lo he investigado yo, ¿no?, ha sido como lector, ¿no? No tengo aquí la imagen, que apareció seguramente habrá personas que lo conozcan aquí mejor, ¿no?, en el Palacio de los Leones, el Jardín Feliz, que era su nombre, pues ahí apareció una tabla que se había hecho en Siena, con algunas escenas que eso las habréis tenido en cuenta un poco, ¿no?, para vuestros estudios de las pinturas de la Sala de los Reyes, que además lleva escrito en caracteres latinos, no sé cómo está escrito ahora, lo tengo las fotos por ahí, solo 10 vencedores, es decir, el mismo lema nazarí, pero traducido a letras castellanas. Y se ven ahí, creo que son unas figuras de personajes así medievales luchando, ¿no? Sí, y si tú pones tabla sienesa de la Alhambra, en internet te va a aparecer y puedes ver la tabla, y tiene que estar en el museo aquí de la Alhambra. Sí. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, animaros a que vengáis esta tarde y no os perdáis. ¿Hay otra pregunta? Sí, claro. ¿Así está bien? Sí, una pregunta corta. ¿Qué puedes decir acerca de la diferencia entre espacios públicos y espacios privados con respecto a la prohibición de imágenes y de representaciones figurativas? O sea, sí, en la exposición que hubo hace poco por el Legándalo, sí, sobre los baños, eso ya habló sobre esto Henri Pérez en su libro El esplendor del Andaluz, Rubiera Mata también, otros estudiosos anteriores. Yo tuve que volver sobre ese tema. Entonces, uno de los sitios donde los andalusíes podían ver más imágenes era en los baños. En un baño de Sevilla, Chattara se llamaba, había una figura que podría ser una Venus con un niño, a lo mejor del pasado romano o hecho allí, y hay muchas anécdotas de esas, ¿no? En la Zubia, por ejemplo, en una finca que había de recreo, se reunían poetisas y poetas y tenían reuniones poético-báquicas, ¿no? Pues tenían una fuente con una bailarina, ¿no?, que cuando se le daba el agua, pues empezaba a bailar la bailarina, ¿no?
Es decir, eso tenemos los textos llenos. El problema es que no han quedado muchas, ¿no? Obviamente, en los sitios más, digamos, más privados, porque eran de los nobles, ¿no? Los reyes, etcétera, es donde más hay, porque tenían más dinero, donde se hacían más inversiones, eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en la mezquita de Córdoba, hemos visto esa, la podía haber tenido que entrar en la mezquita de Córdoba. Había algunas imágenes ahí decorativas. Entonces, pues en los ámbitos, pero en los ámbitos populares también tenemos cerámica, tejido, etcétera, donde también aparecen imágenes en una cierta iconografía, a lo mejor más simplificada, ¿no? No es tampoco el mundo de la imagen que estamos acostumbrados nosotros, porque si lo comparamos siglo IX, siglo X o siglo XI con lo que se hacía en Europa, es decir, la diferencia quizás yo la veo más en el tema de la iglesia, ¿no? De que las iglesias estaban llenas de una iconografía destinada al culto, que eso lo veía todo el mundo, y eso no sucede en las mezquitas. Ahí sí se ve una diferencia grande. Ahora, en la cuestión de manuscritos, en la cuestión de palacios, etcétera, pues puede que hubiera hasta más en los palacios islámicos, ¿no? O al menos igual, ¿no? En las fuentes talladas, etcétera, ¿no?